Queridos amigos de YouTube, Alberto Iturralde os prometió un regalo y aquí viene. Ha sido una semana tremenda en los mercados financieros. ¿Qué decir, no? De la corrección de más del 10% en los principales índices. Los cortos se han puesto las botas. Vamos a hacer dos cosas. Querido Alberto, lo primero, gracias por estar aquí en el canal de YouTube. Gracias a vosotros. Con todos estos amigos y amigas que están al otro lado. Lo segundo, dos cosas. Mercado americano, ¿qué es lo que ha pasado gráficamente? Y luego, ojo, edición especial telefónica. Muy importante. Sí, el mercado americano, vamos a dar un repaso a los tres índices más importantes, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, porque los tres están marcando un grado de caídas distinto con respecto a sus zonas técnicas importantes. Fijaos, en el gráfico tenéis aquí mismo la zona Dow Jones, estamos hablando de la caída que ha protagonizado durante las últimas horas prácticamente, porque hablamos de muy pocas sesiones. Fijaos qué verticalidad en la caída, aquí la tenéis. Y qué huecos, ¿eh? Claro, es importantísimo ese dato también de los huecos, porque el hueco en un gráfico sobre todo genera pánico, y eso es muy importante interpretarlo porque por lo general también agudiza esa sensación de hueco también las ventas que salen al mercado. A la hora de analizar hasta dónde más probablemente puede caer un activo, tenemos siempre que acudir a lo que llamamos técnicamente zonas de soporte. El más difícil de los tres, vais a ver luego por qué es el que tenemos ahora mismo en pantalla, y es que la primera zona de soporte tiene que ser esta. Ahora veréis que efectivamente se ha roto a la baja y vamos a intentar cazar la siguiente zona. ¿Por qué esta es la más importante? Es importantísimo también ahora a la hora de analizar e intentar ver por qué una zona tiene que ser importante, comprender la razón de ser de esa zona como en este caso va a ser un soporte. Si os fijáis en el pasado, cuando el Dow Jones realizaba su subida hasta el nivel 26.590, 26.600, realizaba dos paradas importantísimas a modo de resistencia. Siempre explicamos que técnicamente una resistencia, cuando se ha superado, se convierte en soporte. Y en esa zona 26.600 frenaba la subida en tres ocasiones importantísimas. Aquí lo veis. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que una vez que se ha superado, esa zona tenía que haber sido, porque se ha roto a la baja, aquí lo veis como se ha colocado muy por debajo, un soporte. Aunque parezca increíble, el hecho de que se haya roto a la baja nos va a dar una referencia para lo que vamos a comentar ahora. Es decir, que el hecho de que ahora se encuentre muy por debajo no implica que nos debamos olvidar de esa zona. Ahora, una vez que se ha roto a la baja, tenemos que buscar la siguiente zona de soporte. Y a la hora de buscar la siguiente zona de soporte, vais a ver cómo en el gráfico hay otro punto. Os voy a borrar todo esto que hemos puesto ahora mismo, luego lo volveremos a colocar, para volver a hacer una línea justo un poquito por debajo de la anterior. Esta zona es clave, fijaos. Si echamos una línea de soporte, vais a ver cómo este nivel que vamos a marcar ahora mismo es clave, incluso un poquito por encima. Es que ya está prácticamente ahí. Fijaos, los soportes no solamente son soportes porque en su día fueron resistencia, que sí lo son, sino porque también en el pasado han funcionado como soporte. Si os fijáis, en el pasado, esta zona que he marcado yo como línea, la veis aquí, también ha servido para apoyar caídas de una manera relativamente contundente, e incluso en los movimientos laterales también han servido para frenar subidas y apoyar caídas. Lo que implica que seguramente la siguiente zona de soporte que vamos a ver sean los 25.450, podemos redondear con los 25.500, y esos ya están a la vuelta de la esquina. Seguramente durante la sesión de hoy esa zona es la que veamos que intenta soportar el índice Dow Jones. Os decía que es lo más difícil, porque si alguien dijera, bueno, vale, vamos a ver si aguanta efectivamente ese soporte, ¿hasta dónde podría rebotar? Todo esto es historia ficción, tendremos que ver luego si se produce. Hasta la zona en la que podría rebotar es justo la que hemos citado antes como una zona rota en su día fue resistencia, ahora soporte, ¿lo veis? Toda esta zona que hemos marcado antes con tres puntos importantes, y en la que vemos que ayer el Dow Jones se acomodó a la baja sin mayor dificultad. Es decir, que lo lógico es que el Dow Jones, una vez que haya continuado cayendo hasta nuestra primera zona de soporte, lo que nos haga es, por la inmensa sobreventa que acumula durante estos días, un rebote hasta la zona de soporte roto inicialmente. ¿Se ve? Es decir, que durante estas horas tendremos que esperar a ver. Nos estamos mojando muchísimo, ¿eh? Tendremos que esperar a ver si efectivamente nos aguanta el soporte. Esto que planteemos esta hipótesis no significa que debamos especular u operar así a las bravas de decir, oye, mira, esto se va a cumplir. No,
lo más probable es que suceda, pero no podemos darlo nunca por hecho. Vamos a cambiar de índice, vamos a irnos al S&P 500. 25.500 Dow Jones, os habéis quedado con la cifra, ¿verdad? Eso es, 25.500 y rebote posible hasta zonas de 26.600. Fijaos, esto, lo que hemos comentado antes del Dow Jones, tenemos que ponerlo en relación con el S&P 500 porque si os fijáis, esa zona de acumulación del Dow Jones que ya se había introducido el precio en ella, es diferente, porque aquí también encontramos la zona de acumulación, pero el S&P 500 todavía no la ha alcanzado. Estamos hablando de que si trazamos las resistencias aquí, está a punto de alcanzarla, pero fijaos, estamos hablando de este nivel inicialmente y el siguiente sería este otro. ¿Ves? Fijaos en los máximos que hacen resistencia. 2.930 a 2.870. Exacto. Pues lo normal es que ahora el S&P 500 tienda durante las próximas horas a alcanzar, voy a ver si quito esto, a alcanzar esas zonas, voy a ampliar el gráfico para que lo veáis, esta zona 2.930 a la que hacía referencia Luis Vicente, tienda a frenar temporalmente en esa zona y el siguiente rebote se debería producir hasta el primer soporte roto, que estaría rondando zonas de 3.090, con lo cual lo lógico es que el mismo dibujo que hemos realizado en torno al Dow Jones sea tal como lo estamos dibujando ahora mismo de una manera muy aproximada, esa caída hasta esa zona y luego un rebote hasta zonas de 3.090. Recordad, todo esto es sobre el papel y si efectivamente se tiene que producir el rebote y quisiéramos ver cuál sería el objetivo de subida del rebote. No quiere decir que se vaya a producir ni uno ni el otro, pero os damos zonas de referencia por si queréis especular en el mercado y si efectivamente se va cumpliendo el guión que vamos planteando. Escenario posible, nadie tiene una bola de cristal, pero esto es lo que gráficamente... Técnicamente es lo que el gráfico nos estaría de algún modo apuntando. Y ahora vamos al Nasdaq, porque este nos está dando una pauta diferente a los demás. Sí, algún día subió cuando los demás bajaban. Sí, incluso. Y de hecho estos días vamos a tener que tener un especial cuidado con este. Porque fijaos, la zona que hemos trazado en los tres índices que nos daba la acumulación de resistencias, en el caso del Nasdaq está mucho más lejos. ¿Lo veis? Vamos a trazar la línea horizontal, sería esta la zona de resistencia, y sin embargo al Nasdaq todavía le quedaría un tramo de caída importante. Eso lo que implica son dos cosas, y aquí tenéis que tener un poco de cuidado con los valores tecnológicos. O bien, que el Nasdaq lo que quiere es recortar menos y quedarse inicialmente en la primera zona de soporte, que fijaos cómo es esta de aquí. Si hacéis memoria, en muchos de los consultorios que hemos hecho Luis Vicente y yo siempre os digo que las zonas de hueco no son zonas que se deban tapar, sino zonas de lo que decía, ¿cómo decía Sánchez Castillo? Zonas de referencia no, decía, no me acuerdo, ahora saldrá según lo comentamos. Eran zonas en las que entran a cuidar o entran a mover el valor o entran, en este caso el índice, a apoyar. Y esa zona de hueco se encuentra justo en los 8.300 puntos en el caso del Nasdaq. Estamos hablando de que el Nasdaq ayer cerraba en los 8.430. Luego lo normal es que el Nasdaq se dirija hacia esa zona y aquí sí que lo tenemos muy complicado, porque recordad que la zona más importante de soporte está por debajo. De hecho, incluso tendríamos una segunda zona de soporte aquí. Mirad, ¿veis? Vamos a borrar esta primera y vais a ver por qué esta segunda, esta también la vamos a borrar. Esta segunda zona de soporte que hemos trazado es muy importante, ¿lo veis? Fijaos, hemos dicho que las zonas de resistencia son siempre zonas que luego lo van a ser de soporte. Aquí, esta línea parece que no, pero a la hora de dibujar esta pequeña figura de vuelta a la baja para este recorte, se ha apoyado en nuestra línea y luego al rebotar más, también ha vuelto a frenar, aquí lo veis, y de hecho, cuando ha querido volver de nuevo a zonas de máximos históricos, se ha vuelto a apoyar en esta zona. Con lo cual, 7.830 es esta línea del Nasdaq y 8.300, por si alguien es la no veía el siguiente. numerito. Si por el contrario, que es muy posible, no que se quisiera apoyar en el hueco, lo normal es que el guión que hemos desarrollado para los demás índices sería que el Nasdaq cayera hasta esa zona que nos ha dicho Luis Vicente, zonas de 7.830, que eso estoy yo marcando en el gráfico, para rebotar hasta la zona de resistencia, soporte roto, si es que lo quiere romper. ¿Por qué tiene cierta lógica este escenario? Alguien dirá, bueno, pero lo estás planteando más bajista que los demás. Mirad, cuando yo hablo de precios Nasdaq, siempre os advierto de la dificultad que tienen. ¿Por qué? Porque son mucho más volátiles que los demás. El mercado Nasdaq es tremendamente más rápido que los demás índices y a la hora de especular no nos debe extrañar ese exceso de caída que aparenta por ahora el gráfico y que estáis viendo allí.
si se tiene que producir, esas son las zonas más importantes a la hora de especular alcistas, si es que lo que queréis es entrar compradores, entre comillas, al vuelo. Me ha gustado que citaras al gran maestro Antonio Sá del Castillo, que tanto nos ha enseñado mucho. Sí, él hablaba siempre de las zonas de referencia y es importantísimo entender que una zona de resistencia y de soporte es un punto en el que entran los cuidadores a actuar de una forma determinada. Y efectivamente da lo mismo si hablamos de resistencia o de soporte, porque es exactamente lo mismo. Pues abrazo si nos estuviese viendo por casualidad Antonio Sá del Castillo, desde luego. Y atención, Telefónica. ¿Se acuerdan de las famosas declaraciones del presidente de la compañía, del señor Payete? Están en la web, si quieren incluso escucharle. Si les cuento mi plan estratégico, se ponen morados a comprar. Es de traca. Vale. ¿Qué es lo importante? Fijaos, y esto es no solamente para Telefónica, sino que lo tenéis que intentar de algún modo relacionar con todos los valores. Cuando yo os he explicado muchas veces que todos los valores tienen un núcleo duro, ese núcleo duro que parece que suena a conspiración, no tiene nada que ver con las conspiraciones, tiene que ver con el dinero, y con el dinero que ganamos a costa de los demás. ¿Qué ocurre? Que Telefónica, como todos los valores, tiene un grupo de 3, 4, 5, no sé cuántos son, accionistas de referencia, mayoritarios, que agrupan las acciones. Yo utilizo la expresión sindican las acciones porque técnicamente es sindicar acciones, para con esas acciones controlar las subidas y con el crédito que va a poner la entidad financiera, controlar las caídas, dar liquidez, que se llama. ¿Qué es lo que implica? Que a la hora de tener un presidente, que en este caso, el caso de Telefónica, es un financiero, no un industrial, él sabe perfectamente cómo funciona el mercado y sabe que cuando el valor se va a colocar en una zona de clave para el valor, es decir, un punto crítico, él tiene que decir algo. ¿Por qué es importante el punto crítico? Si os fijáis, la zona 6 es la zona de mínimos. Esto que veis aquí es un punto en el que el valor cerró por encima de 6, es decir, no ha habido ningún cierre por debajo de 6 desde el año 2006. Llevamos 14 años sin ver a Telefónica en el punto en el que está ahora mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que la semana pasada, Payete, conocedor de que se va a romper a la baja ese soporte, sale a invitarnos a comprar. ¿Por qué? Porque el núcleo duro de Telefónica necesita vender títulos también en el soporte y que vosotros no salgáis. Porque si vosotros vendéis títulos en 6, no los pueden vender ellos. Todos los títulos que vosotros vendáis no es título que sea cuidador, puede ser BBV, quien sea, porque es uno de los accionistas de referencia, necesita vender antes de hacer desplomarse el valor. De ahí que yo os dijera que tenéis que tener mucho cuidado cuando el presidente de Telefónica sale a invitarnos a comprar, que es lo que hizo. ¿Dónde realizaba las declaraciones? Atentos porque esto es de traca. Este día, fijaos, ¿aquí? En 6:20. Ese día hacíamos el programa justo aquí a la mañana en 6:20, voy a mover la flechita, ahí. Ese es el viernes pasado, lo voy a dibujar con precisión. 20-21, efectivamente, el día 21 que estábamos tú y yo hablando de Telefónica a la mañana, cotizaba el valor en 6,20. Fijaos qué caída, desde 6,20 a 5,41 en una semana. Estamos hablando de un descenso proporcional del ni más ni menos 14%. Un 14% de caída. Está ahora mismo cotizando en 5,41. Bueno, ¿cuál es lo importante? Lo importante es que quien está manipulando un valor no solamente vende en zonas de máximos, también vende por el camino. Y para que vosotros no vendáis, y es más, si podéis, os pongáis compradores en una zona de soporte, Payete os dice, si yo os explico el plan estratégico, os ponéis morados a comprar. Claro, ¿por qué lo está diciendo justo en ese momento? Porque sabe que dentro de unos días todos los especuladores técnicos y todos los que siguen el valor desde hace 15 años van a verlo en los mínimos que no recordaban desde esos 15 años, ni más ni menos. Y para que no salgáis vosotros y pueda seguir vendiendo el núcleo duro, os invito a comprar en un momento crítico. De ahí que precisamente advirtiéramos Luis Vicente y yo la semana pasada de que había que tener especial cuidado con Telefónica. ¿Qué hay debajo de este punto en el que está Telefónica? Muy importante. Que hay mucha gente que se lo estará preguntando. Sí, fijaos, debajo del punto en el que cotiza Telefónica hay una zona inicialmente, esta zona la vais a ver. Estamos ya hablando de palabras mayores, estamos hablando ya de niveles críticos y se está acercando Telefónica a ellos. Fijaos, el año 2003, 2002, 2003, la guerra de Irak, es muy importante siempre poner en relación el sentimiento con el gráfico. Esta caída fue la del 2000 al 2002, estamos hablando de octubre, creo que es el 7 de octubre de 2002. Toda esta caída que estáis viendo aquí, son 2 años y medio, desde 2000
febrero-marzo, la Terra, que salió a cotizar, ¿recordáis? ¿Te acuerdas de las míticas Sí. Terras? Bueno, pues Sí. Terra salía en noviembre, subieron todos los valores, esto es Telefónica, pero Terra también hizo una subida desde 12 hasta 155, y una vez que teóricamente se pinchó la burbuja de las .com, todas las compañías de telecomunicaciones descendieron, y Telefónica lo hizo hasta 2002, octubre. La guerra, Torres Gemelas, estas Torres Gemelas están justo la caída aquí, rebote y caída para realizar un suelo. Son 3 euros eso, ¿no? Estamos hablando de 3 euros, Sí. ni más ni menos. Vamos a dibujar aquí un soporte para que efectivamente nuestro gráfico pueda marcar el precio exacto. Eso es. Fíjate, 2,60. Y menos de 3 euros. Claro, si 2,64. Es muy importante. Si habláis con alguien os dirá que Telefónica no cotizó nunca en esa zona en las fechas de las que hablamos, pero recordar que para analizar un gráfico tenemos que hacer un ajuste por dividendo. Significa que quien estaba en el año 2000 en Telefónica lo recuerda en 35 euros, 33 euros, pero si descontamos todos los dividendos que nos ha dado Telefónica desde el año 2000, veremos que esa zona habría que equipararla a los 11 euros concretamente, que serían los máximos históricos de Telefónica. Y haciendo ese ajuste por dividendos, veis que los mínimos de octubre están justo en 2,65 euros. Bueno, desde octubre del 2002 hasta los atentados de marzo, Telefónica rebotó con mucha fuerza. Estamos hablando de que marzo del 2004 está justo aquí. Y en esa zona, en marzo de 2004, marcó unos máximos en 5,30. Lo veis aquí en el gráfico como efectivamente el valor frenaba subidas. Esto sería una resistencia, lo que hemos explicado antes, es absolutamente equiparable a los zona de control. Eso es. Decía don Antonio, es que estoy yo pensando, mientras os hablo me estoy acordando, digo, ¿qué decía zona de control? Cabeza, ¿eh? Yo decía referencia, no. Piensa en paralelo, los dos hemisferios al mismo Zona de tiempo. control. Bueno, pues estas zonas de control, fijaos, hace resistencia en su momento y luego se mantiene durante un tiempo apoyándose, una vez que lo ha superado, apoyándose en esa zona de control, que fue en su día resistencia y ahora es soporte. Bueno, pues si vamos al día de hoy, veréis que desplazando el gráfico hacia adelante, está justo, fijaos, esa zona de control. Mira, Luis Vicente, mira. Sí. Mira aquí, estos días, en su momento, os voy a explicar Clavada. en qué clavada, pero clavada al punto. Hablamos del día 17 de julio del 2012. Habiendo caído Telefónica desde el nivel 10,70, justo frena la caída en nuestra zona de control, para desde ahí volver de nuevo a zona de máximos. Bueno, pues ahora lo más lógico es que Telefónica, vamos a traer el gráfico un poquito más para Estela para que se vea, Telefónica vuelva de nuevo a parar en nuestra zona de control, es decir, zonas de 5,30 durante estos días. Lo más lógico es que terminen de apoyar temporalmente el valor. Es importante lo de siempre. De entrada, en esta zona ya pánico no. Si no lo hemos tenido cuando Payete nos dijo que compráramos, que era cuando teníamos que haber salido corriendo, ya esta no es zona para salir corriendo. Nos dará un susto, todo lo que quieran, pero ahí lo más probable es ver por lo menos un rebote puntual. Si hace falta, el viernes que viene hacemos un ratito más para explicaros qué es lo que está sucediendo con todo lo que hemos comentado durante estos días. Bueno, ha sido fantástico. Espero que os haya gustado, porque el trabajo que en pocos minutos acaba de resumir Alberto Iturralde es impresionante. ¿O no es verdad? Bueno, hemos contado, y hay que decirlo, con la ayuda de José Antonio González, que es el que nos ha ayudado con todo este tema técnico y hace que estemos ahora los dos aquí. Está ahí detrás, ¿podrías asomarte a saludar? Asómate. Asómate. Venga, que sí, hola. Aquí está José Antonio. Don José Antonio González. Pues nada, Luis Alberto, Vicente. gracias. Oye, muchísimas gracias Gracias, amigos. y os veremos en más. Queremos veros, os queremos.